corazón, con todo mi corazón. Te alabaré Jehová, te alabaré Jehová, te alabaré Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré Jehová, te alabaré Jehová, te alabaré Jehová, te alabaré Jehová. Saludos afectuosos y también festivos para todos los que nos sintonizan. Reflexiones de vida para hoy. En mi país, el Perú, este mes de julio, celebramos fiestas patrias. En nuestro programa de hoy tendremos en forma especial la primera ceremonia celebrada como Día de Acción de Gracias por el Perú en el año 2006, con la participación del presidente de la República y su gabinete ministerial y congresistas, siendo un honor y privilegio en nuestro país a nivel de Latinoamérica. Veamos a continuación en esta primera ceremonia Día de Acción de Gracias por el Perú. A continuación, las palabras de bienvenida a este primer culto de Acción de Gracias por el Perú están a cargo del reverendo Arturo Ramos. Señor presidente del Perú, doctor Alan García Pérez, señores ministros de Estado, damas y caballeros congresistas de la República, dignas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señores representantes de otros países que nos honran con su presencia, ministros de la fe, consiervos todos, señoras y señores, tengo el alto honor de extenderles la más cordial bienvenida a esta primera ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, en la que uniremos nuestras voces para agradecer a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, por su amor, por su misericordia y por bendecir al Perú. Además, este día es histórico porque es la primera vez que representantes de la Iglesia Evangélica Cristiana del Perú se reúnen con sus autoridades, encabezado por nuestro presidente, para pedirle a Dios sabiduría. Pediremos a Dios sabiduría. El rey Salomón, cuando obtuvo el poder para guiar su nación, pidió a Dios sabiduría. Y lo que necesitamos es pedirle sabiduría a Dios. Y Dios le concedió sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto no has pedido poder, riqueza, gloria, ni honra, y has pedido sabiduría, todas las demás cosas te las daré. Y creemos que eso es lo que va a dar a nuestro país y autoridades para guiar los destinos de nuestro país. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Está a cargo del reverendo Miguel Bardales. Estamos alegres esta mañana. Este es un domingo especial para nosotros. Tenemos la presencia de nuestro presidente, nuestros ministros, nuestros congresistas, pero lo que llena nuestro corazón de alegría es que tenemos la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. No puedo empezar esta mañana sin expresarle a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre y a su pastor, nuestro querido Roger Vergara, nuestra gratitud por habernos cedido el templo en esta mañana. Este es el templo de una iglesia en particular, la Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre. Y ellos han corrido hoy su culto principal de domingo en la mañana, lo han pasado a las 6 de la tarde para recibirnos. Y eso es algo muy especial. Para nosotros, los cristianos evangélicos, el domingo en la mañana es la hora precisa de ir al templo.
Recuerdo cuando era niño y salíamos con mi papá para ir a la iglesia del Señor, era fácil identificar a los hermanos, no importa de qué iglesia fueran. Uno podía distinguirlos porque estaban bien vestiditos, los únicos bien vestiditos el domingo en la mañana, con su Biblia bajo el brazo, caminando a los templos. Esa es una costumbre evangélica. Nosotros estamos alegres porque el Salmo 122 dice: yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Y al darle la bienvenida a nuestras autoridades, pues tengo que decirles a ustedes que la presencia de cada uno de ustedes hoy en el templo es la respuesta a las oraciones de miles de cristianos que a lo largo de años han esperado este momento. Quisiera explicarles un poco lo que está sucediendo. ¿Qué están haciendo estas personas extrañas aquí? Básicamente, cuando venimos al templo, venimos a adorar a Dios. Y nosotros creemos que adoramos a Dios cuando cantamos. Somos un pueblo que siempre está cantando. Creemos que adoramos a Dios cuando oramos. Y por eso siempre ponemos en las manos del Señor todas nuestras cargas. Creemos que adoramos a Dios cuando ofrendamos. Claro, eso no vamos a hacer esta mañana, no se asusten. Y creemos que adoramos a Dios cuando meditamos en la palabra. Y ha llegado el momento de meditar en la palabra. Me toca esta mañana el honor de presentar el sermón. Y si ustedes han traído sus Biblias, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, los versículos 25 al 28. Esta mañana quiero invitarles a meditar en este incidente que le sucedió a nuestro Señor Jesús con un hombre de quien no sabemos cómo se llamaba, pero de quien tenemos un momento particular de sus vidas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el verso 25, dice así: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Permítanme hacer algunas observaciones al pasaje. Al leerlo, lo primero que me llama la atención es que a la pregunta del hombre, Jesús replicó con dos cuestiones. El hombre preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo la interpretas tú? A mí me parece que detrás de esas palabras el Señor estaba invitando a que ese hombre, como nos invita a todos nosotros en esta mañana, a que ese hombre hiciera un ejercicio de reflexión. No importa si eres conocedor o lego. Él espera que en esta mañana consideres el contenido de la palabra, porque la palabra encierra un mensaje personal para cada uno de nosotros. Yo quiero empezar esta mañana declarando que Dios quiere hablar con nosotros, que Dios quiere hablar contigo, que Dios quiere hablar conmigo. Así que prestemos atención. Hay una segunda observación al hacer la lectura. A mí me llama la atención que el hombre quiso probar a Jesús, pero el que terminó dando examen fue el hombre mismo.
como se dice criollamente, fue por lana y salió trasquilado. Así que este hombre viene a plantearle una cuestión a Jesús. Y el maestro voltea la pregunta y lo hinca. E inmediatamente este personaje responde de memoria, sin reflexionar en sus palabras, que la ley dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Pero la verdad es que lo estaba declarando, pero no lo estaba comprendiendo. Sin darse cuenta, ese hombre nos mostró que su experiencia de fe era básicamente intelectual, más que vivencial. Y en esto, el personaje también puede identificarse con nosotros, porque la mayoría de nosotros tiene un conocimiento general de Dios. Tal vez algunos aquí hayan tenido un encuentro personal, cara a cara con Dios. Lo que está detrás de esto es esa invitación del Señor Jesús para encontrarse personalmente con este hombre que solo hablaba de labios para afuera, pero que no había experimentado la presencia de Dios en su vida. Y finalmente, si ustedes han leído el pasaje conmigo, se darán cuenta que después de que el hombre respondió de memoria, Jesús aprobó la declaración, pero hizo dos recomendaciones. Él recomendó que debería de comprenderse la palabra y que debería de aplicar la palabra. Vamos en esta mañana a hacer un ejercicio de reflexión para comprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? ¿Cuál es el mensaje que quiere comunicarnos? Lo hemos leído. La Biblia dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, y que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes 4 verdades que se desprenden de este pasaje. Cuando uno lee el gran mandamiento, uno se da cuenta que el gran mandamiento establece prioridades correctas. Permítame explicarle. Dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas y con toda la mente. Hay que amar a Dios de manera intensa. Hay que amar a Dios por encima de todo. Luego hace un paréntesis y dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. No es lo mismo, no es igual. Amar a Dios es más intenso que amar al prójimo. Déjenme hacerles una confesión. Para mí, amar a Dios por encima de todo fue un conflicto cuando era joven. A mí me parecía que Dios exigía demasiado, amarle por encima de todo. En mi locura, sin comprender claramente lo que Él pedía, le di la espalda al Señor. Eran los últimos años del gobierno militar. Llegó un arrebato de locura, decidí que no era muy necesario creer en Dios. Mi idealismo juvenil se transformó en frustración, en amargura, en violencia. Avergonzado regresé al Señor para comprender la experiencia que Pablo tuvo. Una noche encontré una declaración del viejo apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, el apóstol declaró: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Lo que Pablo estaba diciendo es que Dios le da sentido a la vida, o que sin Dios
todo ser humano tiene un vacío en el alma. Dios es la pieza que falta para completar el rompecabezas de la vida. Dios es la joya de gran valor que merece que abandonemos todo con tal de tenerla. Él debería de ser la persona más importante en nuestras vidas. La Biblia dice que debemos tener prioridades correctas. Y cada uno de nosotros debería tener a Dios como la persona más importante de su vida. Pero luego dice que debemos de amar al prójimo como a uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si aplicas esta fórmula a todas las áreas de la vida social, el resultado será absoluta igualdad. Y es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos deberíamos de esforzarnos por construir una sociedad basada en la verdadera igualdad. Los factores que nos diferencian: la posición social, la educación, el color de nuestra piel, la ideología política que elegimos, la religión que profesamos, etc. Todos esos factores son matices para enriquecer nuestra vida social, pero no determinan cuán lejos o cuán cerca estamos de Dios, cuán buenos o cuán malos somos a los ojos de Él. Porque si leemos el gran mandamiento, la enseñanza es que todos somos iguales ante sus ojos, y es así como deberíamos vernos. La primera verdad que le he enseñado en esta mañana es que el gran mandamiento establece prioridades en la vida. Dios es primero, mi prójimo está en segundo lugar. Pero el gran mandamiento también nos enseña que la libertad florece en la obediencia. Piensa en esa frase, por favor. La libertad florece en la obediencia. Algunos piensan que Dios es algo así como un super guardián del universo, que existe para establecer reglas y para castigar a quienes las violen. Algunos creen que el primer violador de los derechos humanos es Dios, porque Él restringe la libertad humana. Pero en esta mañana yo quiero decirles que la libertad necesita parámetros. Sin ella se convierte en libertinaje. Necesitamos reconocer que la verdadera libertad solo se disfruta en el marco de la obediencia a los principios de Dios. Permítanme explicárselos con algo de la vida doméstica. Mi esposa y yo tenemos 3 hijas. Nosotros amamos a nuestras hijas y queremos convertir a cada una de ellas en mujeres libres, con criterio propio, que responsablemente construyan sus vidas. Pero si ahora, que son inexpertas, les damos libertad, es muy posible que dentro de muy poco tiempo yo peine canas verdes. ¿Sabe qué? Cada una de mis hijas quiere hacer lo que quiere con su vida, pero en mi casa tenemos reglas que debemos respetar, porque la libertad florece en la obediencia. Ahora, ¿cómo podemos enseñar valores sin ponerlos en práctica? Es que necesitamos convertirnos en personas ejemplares. Y para ser personas ejemplares, necesitamos sujetarnos a principios mayores. Hemos levantado la bandera de la libertad. Nos hemos ilusionado utópicamente
con construir una sociedad libre. Pero esta mañana estoy diciéndoles que para llegar al Valle de la Libertad necesitamos transitar por el sendero de la obediencia. El 28 de julio, nuestro presidente nos dijo que la nación entera debería de hacer un examen de conciencia, que deberíamos de rescatar el sentido del deber, que cada peruano debería de aprender a asumir su propia responsabilidad. Pero para convertirnos en un pueblo que practica los valores, necesitamos reconocer la importancia de sujetarnos a los principios de Dios. Hace muchos siglos atrás, otro gobernante llamado Salomón rindió homenaje, ¿sabe a quién? A las langostas, describiéndolas como un pueblo que no tiene rey, pero que avanza en formación perfecta. En Proverbios capítulo 30, Salomón escribió: las langostas son un pueblo admirable, porque ellas avanzan sin tener rey en perfecta formación. ¿Comprende la enseñanza? Lo que Salomón estaba diciendo es que las langostas tienen la ley escrita en sus corazones. Necesitamos volver a la obediencia a Dios. Necesitamos comprender que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Mire usted, el gran mandamiento establece las prioridades correctas para la vida. El gran mandamiento nos enseña que la libertad florece en la obediencia. Pero hay una tercera verdad detrás del gran mandamiento, y esa es que el gran mandamiento combate el egocentrismo. Dice la Biblia que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Dice la Biblia que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo quiero hacerle dos preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el mayor obstáculo que tienes para amar a Dios por encima de todo? ¿Cuál es? Segunda pregunta: ¿cuál es el mayor obstáculo que tienes para amar a tu prójimo? En ambas preguntas, la respuesta es una sola: yo soy el mayor obstáculo. ¿No les parece? Yo soy el mayor obstáculo. El egocentrismo está de moda. En estos tiempos, el orgullo se ha convertido en una virtud admirable. El mundo está de cabeza. A lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo identifican como bueno. ¡Qué locura! El 28 de julio me levanté temprano y bajé a mi oficina para tener mi tiempo diario con Dios. Esa mañana me tocó leer al profeta Miqueas. Miqueas fue un hombre que vivió en la época del rey Ezequías. Fue campesino, de origen humilde, pero por esos azares que tiene Dios, lo tomó y lo convirtió en profeta de Israel. Así que uno de los libros del Antiguo Testamento fue escrito por este profeta de origen campesino, llamado Miqueas. El 28 temprano, muy temprano, mientras leía la palabra, comprendí algo muy interesante. Comprendí que el poder no se incomoda con el orgullo. Es más, a veces parecen aliados, compadres.
Dice Dios que los orgullosos no se dan cuenta, pero maltratan, oprimen, utilizan a los pobres, a las mujeres y a los niños. Y esta mañana, en la casa del Señor, yo quiero decirlo con toda claridad, Dios rechaza toda expresión de orgullo. Por eso el apóstol Pablo declaró, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Miren, he llegado a un punto crucial. Yo quiero decirles una gran verdad en esta mañana. Préstenme atención, por favor. No se puede ser buena persona y ser orgulloso al mismo tiempo. La bondad y el orgullo son incompatibles. La bondad siempre camina con la humildad. La humildad no es un defecto, es la mayor virtud. La humildad es el camino para trascender en la vida, para entrar en la historia, para perennizar nuestro nombre, para que nuestro recuerdo sea amado. Por eso dice la Biblia que el altivo será humillado, pero que el humilde será enaltecido. Así que esta mañana Dios está llamándonos a ser humildes y no orgullosos. Dios quiere un pueblo humilde. Oh Señor, yo sé que en tu corazón está que esta sea una nación de hombres y mujeres humildes. Dios quiere un presidente humilde. Dios quiere ministros humildes. Dios quiere congresistas humildes. Dios quiere pastores y sacerdotes humildes. Dios quiere un pueblo humilde que reconozca que Jesús es el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre del Rey. El gran mandamiento establece las prioridades de la vida. El gran mandamiento nos enseña que la libertad florece en la obediencia. El gran mandamiento combate el egocentrismo. Pero hay una cuarta verdad que yo quiero compartir con ustedes en este día. Y es que el gran mandamiento, que para cumplir el gran mandamiento, necesito convertirme a Dios. Al principio de la historia cristiana, cuando los apóstoles apenas comenzaban a edificar la iglesia, una persona, cualquier persona, venía a formar parte del pueblo de Dios al creer y convertirse. El primer historiador de la iglesia, Lucas, el médico amado, uno de los ayudantes de Pablo, al escribir el libro de los Hechos, nos da este detalle. En Hechos capítulo 11, verso 21, Lucas escribió: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número, note el detalle, creyó y se convirtió al Señor. Creer y convertirse. ¿Se da cuenta? Creer y convertirse. No basta creer, necesitamos convertirnos. Me convierto cuando reconozco que Jesús es el Señor a quien debo sujetar mi vida. Me convierto cuando me someto a su autoridad y confío en Él para vivir en este mundo. Convertirse a Dios. Yo tengo algunas preguntas para que reflexionemos en el mensaje. Permítame preguntarle en esta mañana:
¿Qué hacer para cultivar principios y valores en esta sociedad sin vernos involucrados personalmente? Tengo otra pregunta. ¿Cómo hago para edificar hogares sólidos sin hacerme responsable? Tengo una pregunta más fuerte. ¿Cómo construir una sociedad donde reine la justicia si yo no soy justo? Cada vez que los peruanos tenemos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades, nos llenamos de ilusión y de esperanza, imaginando que la solución a nuestros problemas vendrá cuando se den leyes justas, cuando los que generan dinero lo repartan y lo distribuyan más equitativamente. Todos queremos que el Perú cambie. Todos queremos que el Perú sea un país donde reine la justicia. Pero ¿cómo hacer realidad eso sin participar? Tengo una pregunta final. ¿Cómo cambiamos al Perú sin cambiar nosotros? ¿Cómo cambio al Perú si no cambio yo? Por eso es necesaria la conversión. La conversión empieza con cada uno. Es una decisión personal, única, importante, en la que después de habernos enfrentado a la palabra, hablamos con Dios para decirle que estamos listos a seguirle con todo nuestro ser. El cambio empieza conmigo. El cambio empieza contigo. Cuando me acerco a Dios, cuando te acercas a Dios, cuando reconozco que Jesús es el Señor y me someto a su voluntad, cuando reconoces que Jesús es el Señor y te sometes a su voluntad, cuando con tus propios labios confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, tu Señor, mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Esa, hermanos míos, es la frase más dulce de mi vida. Yo muero cuando declaro: Jesús es el Señor de mi vida. Te invito a que hagas tuya esta frase, a que tú y yo declaremos juntos: Jesús es el Señor. Declárala conmigo: Jesús es el Señor. ¿Sientes el sabor? Hazla personal. Declara conmigo: Jesús es mi Señor. Dila conmigo: Jesús es mi Señor. Interiorízala y repite de lo profundo de tu ser: Jesús es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Entonces la vida va poniéndose en orden. Entonces las cosas empiezan a arreglarse. Entonces la luz se planta delante mío y yo puedo encontrar el camino que me permita contribuir a hacer de nuestro país la sociedad grande y desarrollada que todos nosotros anhelamos. Jesucristo es. Jesucristo tiene que ser. Jesucristo debe de convertirse a partir de la decisión de cada uno de nosotros en el Señor, en el Rey, en la máxima autoridad de nuestro amado Perú. Volvamos a la historia. Volvamos a la historia. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo la interpretas tú? Y en ese mensaje Jesús estaba diciéndole: el gran mandamiento establece las prioridades correctas de la vida. El gran mandamiento hace que la libertad florezca en la obediencia. El gran mandamiento
combate el egocentrismo. Para cumplir el gran mandamiento, necesitas convertirte a Dios. Cuando el hombre respondió con sabiduría, Jesús cerró el diálogo diciendo: haz esto y vivirás. Para tener vida, esa vida verdadera y plena que Jesús vino a ofrecernos, necesitamos prestar atención a la palabra y aplicarla a nuestra vida. Vamos a tomar un tiempo en este momento del culto para reflexionar en lo que hemos escuchado y para aplicar la palabra. Agradecemos a los pastores de las diferentes iglesias evangélicas y denominaciones por su presencia aquí, y también en este momento 2 niños de la congregación entregarán al señor presidente de la República la Biblia, una Biblia, la palabra de Dios. Está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Deseando que esta Biblia sea de bendición para la vida de nuestro señor presidente de la República, para su familia y para todas las autoridades del Estado. Amados hermanos, un nuevo tiempo se abre en la historia del Perú. Que Dios bendiga a nuestra patria. Gracias por todos por la presencia de todos y cada uno de ustedes en este primer culto de acción de gracias por el Perú. Que Dios les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo esencial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos